Bueno, comenzaremos así a leer el relato completo de Eros y Psique, el enamoramiento del amor y el alma. Había en una ciudad un rey y una reina que tenían 3 hijas. Las 2 mayores, aunque hermosas y bien proporcionadas, no resistían la comparación con la más joven, cuya belleza sobrepasaba la elocuencia humana. Tanto es así que era adorada como Venus humana, no solo por sus conciudadanos, sino también por cuanto forastero llegaba a la ciudad, atraído por su fama. Esta reputación se extendió más allá de las islas y de las provincias próximas, y al poco tiempo nadie navegaba a Pafos, ni a Gnido, ni siquiera a Citerea, para contemplar a la verdadera diosa Venus. Así sus sacrificios se fueron espaciando, sus templos deteriorando, sus lechos sagrados olvidando, su culto descuidando y sus estatuas sin coronas, y sus aras sin cenizas eran mancilladas. En cambio, a la muchacha se dirigían plegarias, se le honraba a su paso con flores sueltas o en guirnaldas. Por ella se juraba y en los banquetes se brindaba. Esta usurpación de las horas divinas incendió el ánimo de Venus, Afrodita. He aquí que a mí, la madre de toda la naturaleza, el origen de los elementos, el alma del orbe entero, una muchachita, rugía Venus, Afrodita, desde el alto Olimpo agitando su cabellera. Me arrebata no solo mis honores, sino incluso mi nombre. En vano el pastor aquel me señaló como la más bella de las diosas, pero no ha de durar mucho el gozo de esta usurpadora. Yo haré que se arrepienta de su ilícita belleza. Llamó a su hijo alado, el que travieso y de malas costumbres se mete de noche con sus antorchas y sus flechas por cualquier casa, y no hace más que corromper matrimonios y otras maldades semejantes. Apelando a su condición filial, lo incitó, exhortó a que visitara a Psique, pues así se llamaba la muchacha, y la enamorase del más feo, cruel y pésimo de los hombres, de modo que no pudiera encontrar en todo el mundo a nadie comparable en desdichas con ella. No hubo de insistir mucho, pues Cupido era de carácter demasiado procaz como para no aceptar el encargo con entusiasmo. Entretanto, Psique no obtenía ningún beneficio de su belleza. Todos la contemplaban, todos la admiraban, todos la ensalzaban. Pero nadie, ni rey, ni de estirpe regia, ni siquiera de la plebe, le pedían matrimonio. Ciertamente era admirado su aspecto divino, pero como se admira una estatua artísticamente modelada, en cambio sus hermanas, cuya discreta belleza ninguna fama les había reportado, se habían casado tiempo atrás con pretendientes regios, sufriendo por esta situación y temiendo que fuera su hija objeto de envidia o inquina por parte de los dioses, su padre decidió consultar al oráculo que Apolo, como fundador de la ciudad, tenía en Mileto. La respuesta del oráculo fue la siguiente: en la roca más alta del monte, rey, coloca a tu hija para una boda funeraria vestida y adornada. Y no esperes un yerno de estirpe mortal nacido, sino cruel, malo como una serpiente y fiero, que a todos atormenta volando por el cielo. Todo debilita a sangre y fuego, por quien tiembla el propio Júpiter, Zeus, y las divinidades, y los ríos, y las tinieblas estigias. El rey, nada más recibir la respuesta, triste regresó a su reino y allí se entregó a llanto.
y el lamento hasta que cayó en la cuenta de que nada ganaba demorando la cruel boda, y ordenó iniciar sus preparativos. Se decoró todo con motivos funerarios. Se encendieron débiles antorchas ennegrecidas con ceniza. La flauta cambió su tonada nupcial por el quejumbroso modo lidio, y el alegre canto y meneo acabó en un lúgubre aullido. Una vez todo dispuesto, comenzó el funeral para un vivo. Una lacrimosa Psique, acompañada por todo el pueblo, marchaba no a su boda, sino a su entierro en medio de la tristeza de sus padres. La joven, ante tanto dolor, intentó animarlos. ¿Por qué atormentáis vuestra vejez con llantos continuos? ¿Por qué fatigáis vuestro ánimo y más el mío con tan numerosos lamentos? ¿Por qué maltratáis vuestras canas? ¿Por qué golpeáis vuestros pechos? Todo ello será para vosotros el premio a mi egregia hermosura. Por la letal plaga de la envidia os veis golpeados ahora, demasiado tarde ya, pues os deberíais haber lamentado y llorado, y haber guardado luto como si me hubiera muerto, cuando como a una nueva Venus las gentes me adoraban. Ya me doy cuenta de que por el solo nombre de Venus muero, pero llevadme al monte, que tengo prisa, por afrontar estas felices nupcias y por conocer a mi marido. Y animando el paso, llegaron al monte y a su cima. Entonces la dejaron sola, temblando de miedo y llorando tan copiosamente que sus lágrimas apagaban las antorchas. De repente una suave brisa del céfiro la arrebató y la llevó con toda suavidad a un valle de césped florido, donde apaciblemente se quedó dormida. Cuando se despertó, con ánimo revitalizado, se encontraba en un bosque denso y vasto, cerca de una fuente de aguas muy cristalinas. No muy lejos, en un claro del bosque, divisó un palacio de amplias dimensiones al que Psique invitaba por el deleite del lugar. No dudó en acercarse y entrar. Este palacio no parecía obra humana, sino de factura divina, pues sin duda había de ser refugio de algún dios. Los mosaicos de piedras preciosas formaban todo tipo de dibujos en el pavimento. Por todas partes brillaba el oro con tanto fulgor que allí no era necesario el sol para iluminarlo. Era suficiente luz el brillo de las habitaciones, de los pórticos y de las mismas puertas. En fin, aunque fuera obra de un dios o incluso del propio Júpiter, no por ello era menos admirable. Mas para Psique, en tanto que contemplaba su gusto todas las riquezas y bellos objetos de la mansión, lo más sorprendente era no encontrar cadenas, cerraduras o vigilantes que custodiasen tan gran tesoro. Absorta ante las ricas bellezas, de repente oyó una voz que no provenía del cuerpo alguno. ¿Por qué, ama, te asombras de estas riquezas? Todo esto es tuyo, igual que nosotras, las voces que oyes. Somos tus sirvientas y encargadas de proveerte de cuanto requieras. Si gustas, puedes ahora descansar y tomar un baño. Atendió Psique el consejo de la voz incorpórea y se tendió en un lecho y después se bañó. Así desapareció su cansancio. Cuando llegó la hora de comer, se encontró con vino perfumado de néctar y copiosa comida que le eran servidos no por sirviente alguno, sino que parecían venir impelidos por el aire. Tampoco se veían músicos ni cantores, mas en el aire sonaba música de cítara y hermosos cantos. Terminada la comida, como cayera la noche, se retiró a dormir. Avanzada la noche, de repente, un ruido la despertó. Entonces empezó a temer por su virginidad, dada la soledad del lugar y la ignorancia del origen del ruido. Mas era su esposo que en la oscuridad venía a consumar el matrimonio. A la mañana siguiente, cuando despertó, estaba sola en el lecho. Su marido se había marchado oculto todavía por la noche. De este modo se sucedían los días y con el paso del tiempo se acostumbró a que su única compañía durante la jornada fueron las voces sin cuerpo y a que su esposo solo apareciera de noche y por el día estuviera ausente, de modo que aún no conocía ni su rostro. Durante este tiempo los padres de Psique envejecían entre el luto y la tristeza de haber enviado a su hija a la muerte. Sus hermanas mayores, al propagarse su historia, decidieron rápidamente acudir a la casa paterna. Una noche, el marido así habló a Psique.
Sí que, dulcísima y querida esposa, he de advertirte de una gran amenaza. Tus hermanas, pensando que has muerto pronto, se acercarán a la roca donde te dejaron y te llamarán con grandes quejas y lamentos. No las escuches ni atiendas sus ruegos, pues si así lo hicieras, ciertamente me causarías un gran dolor, mas para ti sería la más completa perdición. Sí que así lo convino y le prometió que obraría según le habían aconsejado. Mas se pasó el día siguiente llorando, lamentándose y sin probar bocado. Incluso por la noche, cuando compartía el lecho con su esposo, no podía dejar de llorar pensando en su desdichada familia y en que se hallaba en una cárcel dorada donde con nadie era factible conversar ni a nadie ver. Ante tal situación, su cónyuge creyó necesario repetirle su advertencia. Sí que, ¿qué es esto? Ni de día, ni de noche, ni entre mis brazos dejas de atormentarte. Haz lo que quieras, mas recuerda, solo te acordarás de la seriedad de mis avisos cuando comiences, demasiado tarde, a arrepentirte. Entonces sí que comenzó a rogar a su esposo con insistencia que le permitiera ver a sus hermanas para mitigar su luto. Al fin consiguió no solo permiso para verlas, sino también para poder enseñarles el palacio y regalarles oro y alhajas, no sin ser advertida previamente de que no respondiera a pregunta alguna sobre su aspecto físico, ni se diera la curiosidad sacrílega de querer ver su rostro, pues tal acción supondría la ruptura del matrimonio. A todo esto repuso Siqué, ya con ánimo dichoso, que 100 veces moriría antes que poner en peligro su matrimonio, ya que él era el mejor de sus maridos, preferible incluso al propio Cupido, así que no debía preocuparse por ello. Así, al día siguiente, como oyera a sus hermanas lamentarse desde la roca, ordenó al céfiro que las recogiera y salió a esperarlas fuera del palacio. Hermanas, les dijo, cuando las tuvo, aún lacrimosas por su luto y asombradas por el viaje, ante su vista entrad dichosas en que es vuestra casa, y reanimad vuestro ánimo decaído con vuestra psique. Y hablando así, les abrió las puertas del palacio y comenzó a mostrarles todas las riquezas que atesoraba. Deslumbradas por toda la sorpresa, las hermanas no tardaron en preguntarle por su marido. Si que atenta a los consejos de su cónyuge, lo describió vagamente como un joven al que apenas apuntaba la barba y les dijo que andaba ocupado en cacerías y asuntos rústicos. Pero teniendo más preguntas les hizo escoger joyas y alhajas y con varios pretextos consiguió que rápidamente se marchasen. Mas las hermanas, lejos de quedar contentas por hallar a su hermana viva y en inmejorable situación, fueron presas de la mayor de las envidias. ¡Qué cruel e injusta es la fortuna!, exclamó una en cuanto cruzó el umbral de su casa. ¿Cómo es posible que a nosotras, mayores por nacimiento, nos haya tocado tener maridos extranjeros que nos tienen por esclavas y nos hacen vivir como exiliadas? Y a la menor, nacida, cuando nuestra madre estaba ya harta de parir, corresponda a un dechado de belleza y tesoros, pues ya has visto cuántas gemas, alhajas y tesoros tiene y cómo es de hermoso el cónyuge que tiene. Si no miente, sin duda, no hay ni nunca habrá mujer más feliz en todo el orbe. En cambio, yo he de soportar a un viejo calvo y más débil que un niño y obsesionado por cerrar todo bajo 7 llaves. Además, fíjate en que la obedecen los vientos. Sin duda su esposo ha de ser un dios, igual que el mío, encorvado y tan enfermo que el único placer que de él recibo es la caricia de sus dedos rasposos y torcidos, y aún a duras penas. Y ahí ves a tu hermana perdiendo su belleza y lozanía y soportando con buen ánimo las malolientes cataplasmas y remedios que más parezco enfermera que esposa, mas lo que me duele es la jactancia y la desmesurada ostentación con la que nos ha enseñado sus riquezas, el ridículo que nos ha hecho pasar. Pero sé qué podemos hacer para evitar que nos considere sus esclavas en lugar de sus hermanas mayores. Nada diremos de esto a nadie, ni a nuestros padres ni a nuestros paisanos, pues no hay felicidad para un rico si se desconoce su riqueza. Acordado este plan, escondieron los regalos y para que todos pensaran que seguía desaparecida, volvieron a tomar el luto, cabellos desordenados, lamentos constantes, lloros continuos. Esa noche,
De nuevo el marido desconocido advirtió a Psique: ¿aún no ves cuán peligroso es lo que te amenaza? Solo si te mantienes callada lograrás evitar a la cruel fortuna, pues tus hermanas pérfidas como viles zorras te están preparando trampas, y la mayor de ellas es persuadirte de que veas mi rostro, cosa que si haces, como ya te he avisado, supondrá no volver a verlo nunca más. Así que si vinieran, y sé que vendrán, no digas ni oigas nada sobre mi aspecto, pues si guardas silencio, el niño que en tu vientre crece será divino y hablas, mortal nacerá. Con la alegría de esta noticia pasaban los días y los meses de feliz gestación, y al mismo ritmo la belleza de Psique iba creciendo, hasta que una noche su esposo volvió a referirse a sus hermanas. Psique, le dijo con tono admonitorio: esas mujeres nefandas y criminales que osan llamarse hermanas tuyas ya han preparado nuestra ruina. Mañana, dulcísima esposa, al igual que las sirenas, tus hermanas lanzarán sus voces funestas desde los riscos del monte. No las escuches ni vayas a verlas, y líbranos a todos, a mí, a ti y a nuestro retoño, ya próximo de esta inminente calamidad. Queridísimo y dulce esposo, le respondió su mujer entre lágrimas, ¿acaso no te he demostrado ya mi reserva y mi parquedad en el hablar? ¿Acaso no me has indicado y qué debo decir y qué callar? Solo te pido que ya que no te puedo ver, me sea lícito ver a mis hermanas. Y no temas por la firmeza de mi ánimo, por tu linda y perfumada cabellera, por tu amor, por el niño que llevo en mi seno y que me mostrará en él tu belleza. Te suplico que me concedas ver y hablar con mis hermanas. Te prometo que desde ahora ya no me preocuparé más por ver tu rostro, ni por estas tinieblas. Tú serás mi luz en esta oscuridad. Ablandado por estas palabras y por las caricias y lágrimas que las acompañaban, su marido cedió al fin a su petición y le otorgó su permiso. A la mañana siguiente, tal como se lo habían anunciado, aparecieron sus hermanas en el risco. Psique les envió a Céfiro y en un momento las tuvo en su presencia. Tras aliviar su cansancio con un vaporoso baño, pasaron al salón y se acomodaron en un riquísimo triclino. Y mientras saciaban su hambre con manjares delicados y fiambres exquisitos, la música de flautas y cítaras acariciaba sus oídos y relajaba sus ánimos. Entonces las hermanas comenzaron con su maquinación. En verdad, dijo aduladora una de las hermanas, sí que ya no pareces una muchacha, sino una verdadera madre. No sabes cuánta alegría va a proporcionar tu hijo a nuestra familia. Además, si su padre es tan hermoso como dices, sin duda van a ser un niño más bello que el propio Cupido. Sí, porque de un joven tan apuesto y de una mujer como tú, el fruto ha de ser superlativo, continuó la otra hermana. Por cierto, hoy tampoco podremos verlo. ¿Sigue de casa o está en asuntos de tierras? ¿De dónde nos habías dicho que era? Ante tal acoso, así que fuera por el contento de ver a sus hermanas, fuera por la atmósfera feliz del momento, fuera por zanjar el tema, se le ocurrió comentar que su marido era un hombre ya de mediana edad, de pelo cano, con grandes negocios y que se hallaba fuera de la provincia por unas cuestiones de trabajo. Y en cuanto pudo se deshizo de ellas y las envió cargadas de costosos presentes de vuelta a casa. Mas ellas, mientras Céfiro las llevaba en volandas al monte, iban comentando con malignidad la visita. ¿Qué te parece, hermana, este prodigio?, comentó la mayor. ¿Quién era ayer joven y sin barba? Hoy es maduro y ya peina canas. ¿Cómo se explica esta maravilla? Para mí, que o esta nos engaña como una bellaca o no ha visto nunca a su marido. Y bien cierto es que está casada, pues buena preñez lleva. Imagínate si fuera un hijo divino. Por de pronto conviene que hagamos como la otra vez, no digamos nada a nadie. Su hermana asistió y ante todo entre ambas iban pensando cómo podían aprovechar estas circunstancias para apoderarse de su riqueza y quitarle su felicidad. Y así, inflamadas de envidia, llegaron a su morada. A la mañana siguiente ya tenían un plan. Corrieron al risco del monte y el punto al viento la llevó al palacio Psique. Esta, cuando se las encontró llorando, unas lágrimas forzadas y lamentándose falsamente, como era un joven y de noble condición, al punto creyó que algo grave ocurría. ¡Ay, hermana!
Comenzaron las dos mujeres más falaces y criminales del mundo. ¡Ay, sí que! Feliz e ignorante de tan gran calamidad. ¡Ay, hermana, te hallas en el más grave de los peligros! Pues nosotras que nos desvelamos por cuidar de ti y de tu prole, hemos sabido que aquel con quien yaces y crees que tu marido es una serpiente grande y plena de veneno. Enseguida hemos recordado que el oráculo pitió, profetizó, que serías una mujer de una cruel bestia. Sin duda ese monstruo que ha sido visto por labradores de la región y es buscado por muchos cazadores tiene la intención de devorarte a ti y a tu niño en cuanto nazca. Es más, dicen que todas las regalías de las que ahora disfrutas no tienen otro fin que engordarte y hacerte más opípara. Por eso hemos venido. Ahora decide si te quedas con él y su deleitosa y peligrosa vida o si regresas con tus hermanas a la salvación. Lo que hagas nos parecerá bien porque ya hemos cumplido con nuestro deber de hermanas avisándote. La pobrecita Psique, atontada y alterada por tan grave parlamento, cayó en el enredo que le habían preparado sus hermanas, y desoyendo las advertencias de su marido replicó: hermanas queridas, que con tanto desvelo cuidáis de mí, ni puedo dudar de la sinceridad de vuestras palabras, de lo que habéis escuchado de boca de los labriegos. Debéis tener razón, y así se explica que nunca mi marido me haya permitido ver su rostro, ni saber detalle alguno de él, ni su origen ni nación. Es más, siempre me dice que vendrán grandes males si intento verlo. ¿Mas qué puedo hacer yo? ¿Cómo podéis ayudarme? No te preocupes, repuso una hermana, que nosotras, siempre temerosas de ti y de tu seguridad, ya hemos pensado un plan para librarte de este monstruo. Esconde bajo la cama una navaja de buena hoja y bien afilada. Oculta en un extremo del cuarto una lámpara bien llena de aceite y encendida de manera que su luz no se vea. Y esta noche, cuando la bestia llegue a la cama, y la sientas resoplar con el sueño, levántate descalza, alza la lámpara y con la mayor fuerza que puedas clávale en el cuello la navaja y córtale la cabeza. Y no pienses que te faltará nuestra ayuda. Una vez muerto vendremos y te ayudaremos a cargar con todas estas riquezas y te buscaremos siendo tú humana, un marido humano. Tras de decir esto, se despidieron sus hermanas que, temiendo recibir algún mal por un consejo tan taimado, regresaron precipitadamente con sus maridos. Sí que pasó toda la jornada entre dudas y vacilaciones, aunque odiaba a la serpiente. Seguía amando a su marido y tal la lucha la fatigaba y la llevaba ahora a desear su muerte, ora a tachar de mendaces a sus hermanas. Recordaba las advertencias del marido y vacilaba, desconfiaba de él y quería apresurar su fin. Mas mientras caía la noche decidió hacer caso de sus hermanas y lo aparejó todo tal como le habían aconsejado. Así, cuando su marido dormía profundamente, descubrió la lámpara y a duras penas ahogó un grito de sorpresa, porque a la luz le revelaba el cuerpo de la fiera más dulce y agradable de todas, Cupido. Una vez recuperada de la sorpresa, así que se acercó al cuerpo dormido y comenzó a recrearse en su hermosura. Sus cabellos de oro todavía estaban húmedos por la ambrosía, sus mejillas rosadas y su piel blanca refulgían de puro inmaculado. De sus hombros brotaban unas alas brillantes de rocío, quietas a pesar del leve temblor de sus plumas. En fin, en todo era un cuerpo digno de haber sido engendrado por Venus. Delante del lecho halló Psique el arco y el carjal y las flechas. La joven, en su afán por mirar y curiosear todo, cogió una de ellas y en un descuido se pinchó con su aguzada punta. Entonces se enamoró locamente de Cupido. En su frenesí inclinó sin querer la lámpara sobre el dormido, de modo que cayeron unas gotas de líquido ardiente sobre su hombro y se despertó Cupido. Se despertó. Cupido, al verse así descubierto, emprendió el vuelo, hablándole a la desdichada Psique, que espantada por el desastre yacía en el suelo. Ahora, en verdad, simplísima Psique, recuerdo las órdenes de mi madre, que te enamorara del peor y más cruel de los hombres. Sin embargo, cuando te vi, herido por mis propias flechas, cometí el acto más irreflexivo e insensato, el error de amarte, y todo para que me desobedezcas y creas que soy una bestia digna de muerte. Mas ahora todo lo que predije sufrirás, y aunque han sido esas tan buenas consejeras tuyas quienes me han causado esta pena, solo a ti castigaré con mi huida. Y sin añadir nada más, remontó el vuelo, mientras Psique, aún postrada en el suelo, lo seguía con la mirada llena de lamentos y lágrimas. Perdida ya su vista y con ella toda esperanza, decidió arrojarse a un río cercano. Pero el río, conocedor del poder de Cupido,
No consintió su muerte y llevándola sobre sus ondas la depositó en el césped florido de la ribera. Entonces por casualidad la vio el dios rústico Pan, que sentado allí cerca abrazaba a la montesa Eco y la enseñaba a repetir todas las voces, en tanto que sus cabritillas dispersas jugaban a desordenar la cabellera del río. Como no ignoraba lo sucedió, la llamó y le dijo: graciosa jovencita, aunque siempre haya habitado en la agreste floresta, mi edad proyecta, me concede la sabiduría de la experiencia. Por ella sé que tu andar titubeante, tu excesiva palidez, tu suspiro frecuente y tus ojos lastimeros hablan de penas de amor. Préstame atención y deja de buscar la muerte. Depón tu tristeza y dirige las mayores preces y súplicas a Cupido, el más poderoso de los dioses, y quizás te ganes de nuevo a ese joven delicado y lujurioso. Sin más contestación que el saludo, sí que emprendió un andar errático, que por los bosques y sendas la llevó sin saberlo a la ciudad donde residía su hermana mayor. Cuando supo dónde estaba, pidió que la llevaran a la casa fraterna. Poco después se encontraron entre abrazos y efusiones a las dos hermanas, y sí que no tardó en darle razón a sus desdichas. Ay, hermana, ¿recuerdas el consejo que me disteis? Pues cuando me disponía a matar con la navaja de doble filo a quien parecía una bestia dispuesta a devorarme, me encontré con que mi marido era el propio Cupido, el hijo de Venus en persona. Estamos hablando acá de Eros, Cupido, y Venus es Afrodita, ¿no? En las distintas culturas. Bueno, seguimos. Mas, ay, embebida en el goce de su belleza, en un descuido, aceite hirviente de la lámpara cayó en su hombro y se despertó dolorido. Entonces me dijo: ah, pérfida, por esta fechoría vas a dejar de ser mi mujer y me casaré con tu hermana. Y mencionó tu nombre, así que ya ves, me expulsó y allí te está esperando. No bien hubo acabado de hablar cuando su hermana, inflamada por su loco deseo y su envidia, pretextando noticias preocupantes sobre la salud de sus padres, dejó a su marido. Llegó presurosa al risco donde solía recogerlas el céfiro y sin más dilación se lanzó al vacío mientras gritaba: recíbeme, Cupido, como tu digna esposa, y tú, Céfiro, recoge a tu nueva señora, pero quien la recibió fue la muerte entre las peñas. No tardó la venganza en alcanzar a la segunda hermana, pues una vagabunda sí que llegó a la ciudad donde moraba ésta. Allí, repetida la misma historia, tampoco se desmoronó la hermana en buscar el funesto matrimonio, y de igual modo se encontró la muerte en el precipicio. Cumplida ya su venganza, así que recorriendo pueblos y regiones se dedicó a buscar a su amor. Mientras tanto, Cupido yacía doliéndose de su quemadura y gimiendo en la cama de su madre, sin cuidarse de lanzar sus flechas de amor. Cupido, o Eros, era hijo de Afrodita o de Venus. Seguimos. Y de esta guisa las gentes, animales y la naturaleza, toda languidecía carentes de pasión amorosa. Entonces un ave que suele volar sobre el mar y que recibe el nombre de gaviota informó a Venus, Afrodita, del estado de su hijo y de que todo el mundo se quejaba del abandono que sufrían tanto por parte de Venus como de Cupido. Sin duda mi hijo anda en amores, replicó enfadada Venus. Dime quién es su amiga, aunque sea una de las horas o de las musas o incluso las mismísimas gracias. No lo sé con seguridad, replicó el ave, pero creo que se llama Psique. Pues claro que es esa Psique, esa que se creía igual a mí en belleza, estalló Venus en grandes voces coléricas. Pero en verdad lo que más rabia me causa es haber sido yo, improvisada alcahueta, quien se la puso ante los ojos. Dicho esto, Rauda se marchó al encuentro de su hijo. Cuando lo vio herido y sufriente, aún se acrecentó su cólera y, pese a sus esfuerzos de Juno y Ceres por calmarla, decidió hacer pagar muy caro así que todo el daño causado. Entre tanto, la joven esposa, día y noche, vagaba por montes y llanos con el ánimo inquieto y dispuesta a todo tipo de súplicas, sin cesar de preguntar por su marido. Así llegó a un templo erigido en la cima de un abrupto monte. Al entrar se tropezó con espigas de trigo trenzadas en guirnaldas y en montones, espigas de centeno y hoces y otros útiles de siegas tirados por el suelo, como arrojados tras la faena. Con diligencia lo arregló todo conforme al rito.
pensando que ningún templo ni deidad debían ser descuidados por el piadoso. La diosa Ceres, que la vio tan hacendosa y mirada, se apiadó de ella y se la mostró en forma humana. Sí que desdichada dijo: ¿sabes que Venus fuera de sí te está buscando? Quiere para ti el mayor de los tormentos y solicita sin cesar a todos los dioses venganza contra ti mientras tú te cuidas de mi templo. Entonces la joven se lanzó a sus pies llorando copiosamente y tocando con sus cabellos el suelo, y le pidió con las súplicas más conmovedoras su ayuda. Pero Ceres, aunque afectada en lo más íntimo por su dolor y sus preces, le contestó que no podía ayudarle, que bastante hacía con no entregarla a su pariente Venus. De este modo, con doble tristeza, sí que abandonó el santuario y prosiguió su errático caminar hasta que encontró un nuevo templo de exvotos y ofrendas que mostraban el nombre de la diosa a quien estaban consagrados. Entonces se acercó a Lara y, arrodillándose, se abrazó a ella. Hermana y esposa del gran Júpiter, Júpiter es Zeus, exclamó, que preside las ilustres ciudades de los argivos, que recibes adoración de todo Oriente bajo el nombre de Sigia y de Occidente bajo el de Lucina. Sé para mí Juno, salvadora, y libérame de todo peligro, tú que de buen grado acostumbras a socorrer a las mujeres encintas. Así invocaba a Juno, al instante se le hizo visible con toda su majestad divina, pero también le señaló la imposibilidad de su ayuda, pues tanto el respeto hacia su nuera como las leyes, que prohibían poseer esclavos prófugos sin consentimiento del dueño, lo vedaban. Ante esta situación, viéndose incapaz de encontrar a su marido alado e imposibilitada de recibir ayuda divina, Psique perdió toda esperanza de salvación y decidió cambiar su decisión. No intentaría escapar de Venus, al contrario, decidió presentarse ante ella con la esperanza de que este gesto pudiera mitigar en parte el odio de la diosa y suavizar su castigo. Mientras tanto, Venus, harta de buscar sin éxito, así que ordenó que para regresar al cielo le aparejasen el carro refulgente de oro que su marido Vulcano con gran arte le había fabricado como arras de matrimonio. Enjaizadas 4 palomas blanquísimas remontó el vuelo el carro con su pasajera, mientras multitud de aves gorjeando y cantando felices formaron un largo séquito la escoltaban. En cuanto la diosa llegó al palacio de Júpiter, Zeus le pidió que Mercurio, como mensajero de los dioses, pregonase por todo el orbe el siguiente bando. Si alguien capturase o mostrase dónde está Psique, hija de rey y esclava de Venus, se presente ante Mercurio, mensajero que esperara tras el templo de Venus Murcia, y recibirá de la diosa Venus 7 besos suaves y uno de tornillo mucho más dulce. Este anuncio pronto llegó a oídos de Psique, quien se apresuró a presentarse ante el dios. El mensajero divino la condujo a palacio, pero cuando ya se acercaba, fue apresada y a rastras, aunque no se resistía, fue llevada ante Venus. Al fin, la respetó nada más verla, Venus. Te dignas conocer a tu suegra, aunque creo que realmente lo haces por ver a tu amado. Pero no te preocupes, que te traeré como conviene a una buena suegra. Llamó a sus esclavas Costumbre y Tristeza, y les ordenó que la golpeasen y maltratasen. Poco después, cuando hartas de atormentarla se retiraron las esclavas, volvió a dirigirle la palabra a la diosa. Si crees que el fruto de tu vientre te va a salvar, estás muy equivocada. Pues has de saber que en absoluto me gusta la idea de que me llamen abuela, estando como estoy en la flor de la juventud, y aún menos tener por nieto al hijo de una esclava, al fruto de un matrimonio legítimo por haberse realizado entre personas desiguales, sin mi consentimiento ni el de su padre, sin testigos en medio del monte. Por todo esto, si te permito parir, nacerá un bastardo. Y mientras hablaba, le rasgaba los vestidos, le daba trompadas y le arrancaba el pelo a estirones. Me parece, le dijo cuando dejó de lastimarla, que eres una esclava tan poco agraciada que debes de contentar a tus amantes por ser muy hacendosa. Ea, demuéstrame tu diligencia, ordéname en montones todos esos granos antes de la noche. Y la llevó ante un montón confuso de lentejas, garbanzos, trigo, cebada, habas, adormidera, y sí que, medio muerta tanto por los golpes como por la labor improba que la esperaba,
No tenía fuerza ni para emprender la tarea, pero he aquí que una hormiga se apiadó de ella, de modo que regresando rauda al hormiguero persuadió a todos sus compañeras para realizar la labor impuesta. Así, al caer la noche, cuando regresó Venus de un banquete con los dioses, se encontró con los granos clasificados pulcramente en montones diversos, pero lejos de contentarse la colmó de reproches. La acusó de no haber realizado sola la tarea y la encerró en una celda tras darle un mendrugo para cenar. Al día siguiente, Venus la llamó de nuevo y le señaló una nueva prueba. ¿Ves el bosque que llega hasta aquel río de anchas orillas? Pues allí moran unas ovejas de lanas de oro. Ve y tráeme un vellón de ellas. Sí que se puso en marcha, dispuesto a no cumplir la orden, sino a buscar la muerte en el río y con ella la paz. Pero cuando se encontraba en la orilla un verde junco, sin duda inspirado por algún dios, le dijo: desdichada sí que, experta en sufrir calamidades, no pretendas mancillar con tu muerte estas santas aguas, y atiende mi consejo, pues así lograrás tu propósito. Espera la caída de la tarde, cuando los animales ya cansados buscan el sueño, y no te acerques ahora a estas feroces ovejas, pues suelen atacar con su frente de bronce, con su agudo cuerno. E incluso pueden matar con uno de sus mordiscos envenenados. Sí que conmovida por la humanidad que mostraba la planta, así lo hizo más tarde. Débil ya el sol, se escondió tras un árbol y consiguió fácilmente cortar de una oveja un hermoso vellón de oro. Pero Venus no se dio por vencida y tras volver a increparla por haber recibido ayuda, le ordenó que cogiera un pozalito de agua de una fuente que nutría la laguna Estigia y el infernal río Cósito. Cuando llegó Psique ante el monte donde nacía la fuente, se encontró con laderas lisas, riscos imposibles de escalar y con las aguas encajadas en un canal muy angosto y vallado por grandes árboles. Además, unos ferocísimos dragones custodiaban el agua. Hasta tal punto la situación era peligrosa e imposible que las propias aguas advirtieron a la joven de los graves riesgos y le aconsejaron huir de allí. Mientras Psique, quieta como una estatua, dudaba, una águila, viéndola en situación tan apurada y recordando el gran servicio que Cupido prestó a Júpiter con motivo de Ganímedes, decidió ayudarla. Así que se presentó ante ella volando sin peligro, llenó el pozal para la joven. Pero de nuevo Venus, amenazándola más que nunca, se mantuvo en sus 13 y le ordenó una nueva tarea más: que bajase al infierno con una bujeta para llenarla con un poco de hermosura de Proserpina, pues perdida parte de su belleza por las últimas desgracias, la necesitaba para ir al teatro de los dioses. Entonces sí que sintió que su muerte era inminente, pues creía solo muerta se podía bajar al reino de Plutón, y decidió arrojarse desde una torre muy alta, pero cuando se disponía a saltar, la torre la interpeló así: ¿qué locura vas a cometer, desdichada? ¿Acaso crees que tu alma, separada del cuerpo, podrá regresar de los infiernos? Escúchame, y te explicaré cómo realizarás tu deseo. Dirígete a una ciudad cercana, la muy noble Lacedemonia, y ahí busca el monte Ténaro, donde hay una puerta del infierno que con camino directo te llevará al palacio de Orco. Has de entrar con 2 monedas en la boca y en cada mano un pastelillo de polenta. Cuando hayas avanzado un buen trecho, te encontrarás un asno cojo cargado de leña y a una especie de amuleto que te pedirá unos palos que se le han caído. Mas tú no digas nada ni pares, y así llegarás ante el río de los muertos que controla Caronte. La avaricia también reina en el infierno, y tanto Caronte como Plutón nada hacen gratuitamente. Si al barquero, el muerto, no paga el viaje, no cruza el río y queda perpetuamente errante y sin descanso su alma. Por eso, aunque alguien te pida dinero, no le respondas ni se lo des, ya que lo necesitarás. Acércate al barquero, un viejo escualo, y págale. Mas hazlo de manera que él coja el dinero de tu boca. Una vez cruzado el río, hallarás unas ancianas tejedoras que te rogarán que toques la tela. Sigue tu camino sin atenderlas, ya que es una de las muchas trampas que te han tendido Venus, pues si pierdes alguno de los pastelillos que llevas en tus manos, te será imposible salir de los infiernos. Por último, ante las mismas puertas del palacio de Proserpina, un perro gigantesco, temible y de fauces colosales, está siempre vigilante. Ofrécele un pastelillo y podrás pasar. Entonces te recibirá amablemente Proserpina y te invitará a tomar asiento. Y opíparos manjares, mas tú siéntate en el suelo y prueba solo un trozo de pan. Contémplalo, complétalo tu encargo.
Dale al perro el otro pastelillo y a Caronte la moneda restante. Deshaz el mismo camino por el que llegaste y logras volver a ver la bóveda del cielo. Un último consejo me resta. No abras ni mires el contenido de la agujeta. Psique, tras escuchar los consejos de la torre, abandonó su idea suicida y emprendió el camino a los infiernos. Cumplió escrupulosamente las recomendaciones recibidas, mas cuando regresaba su insana curiosidad, pudo más que ella y abrió la agujeta. Pero dentro no había hermosura, sino un sueño infernal, en todo semejante a la muerte, que se extendió rápidamente por los miembros de la joven y la hizo caer al suelo como muerta. Entre tanto, Cupido, ya restablecido de su herida y sin poder soportar más tiempo la ausencia de su amada, se había escapado a la habitación donde había sido recluida por su madre y volando la buscaba. Cuando la vio, la socorrió y cerrando la agujeta consiguió sacarla de su letargo mortal. De este modo se presentó Psique ante Venus con la tarea cumplida. Pero Cupido, deseoso de que concluyeran tantas fatigas y tormentosos para ambos, compareció ante Júpiter y le suplicó que resolviera la situación. El padre de los dioses y hombres accedió a ello y mediante su heraldo Mercurio convocó a los dioses a una asamblea. Dioses conscriptos, comenzó una vez reunidos los dioses. Todos conocéis a Cupido. Pienso que ha llegado la hora de refrenar sus ímpetus de juventud, pues es demasiado grande su fama de corruptor y adúltero. Por ello y porque ha elegido a una doncella y la ha privado de su virginidad, he decidido que la tenga, la posea y abrazado así que siempre goce de su amor. Y tú, Venus, añadió dirigiéndole la mirada, no te entristezcas ni temas, un matrimonio desigual ni ilegítimo. Dicho esto, ordenó a Mercurio que trajera a su presencia a la joven. No se demoró el dios al lado y poco después Júpiter, mientras le acercaba una copa rebosante de ambrosía, le dijo: toma eso, si que sé inmortal, y no te separes nunca de tu querido Cupido. Este será un matrimonio perpetuo. Y sin más dilación se celebró el banquete nupcial. Presidía Cupido con Psique sentada en su regazo. A su lado estaban Júpiter y los restantes dioses por orden. Todos bebían y brindaban por la feliz pareja, servidos por Baco, salvo Júpiter, atendido por su joven copero. Vulcano se encargaba de cocinar, las horas se esparcían por doquier, y flores de todo tipo, y las gracias perfumes. Las musas, con el acompañamiento de Apolo a la cítara y de Sátiro y Silvano a la zampoña, cantaban mientras con su gran encanto bailaba Venus. De este modo, según el ceremonial, Psique fue desposada por Cupido y pudo nacer a su tiempo su hija llamada Voluptuosidad. Esta es la versión con los arquetipos romanos llamados Eros. Aquí se llama Cupido, Psique se llama en los dos, Psique quiere decir alma, y Cupido es el amor. Eros es el amor. Y este relato, este mito tan antiguo, el mito base de todos los mitos, cuenta la historia del encuentro entre el amor y el alma, entre Eros y Psique, o entre Cupido y Psique. Hay muchas versiones de este mito. Esta es la versión griega, esta es la que habla con los arquetipos romanos, nombres romanos. Y bueno, en Afrodita es Venus, y tanto Venus como Afrodita están muy enojadas porque sí que es la doncella más bella que hayan visto jamás. En el análisis hecho por Robert Johnson van a encontrar con estos nombres
el análisis maravilloso de este mito, y también en el video que dice análisis de el mito de Psique y Eros, van a encontrar la segunda parte, que es el análisis que yo hago del mito. El análisis no termina jamás, es larguísimo, como el mito es larguísimo, así que bueno, en una nueva oportunidad les entregaré un análisis parte segunda. Muchas gracias a todos.